El hijo pródigo. Érase un tiempo muy oscuro en la historia de ese país, que ya nadie recuerda. Allí había un rey con 5 hijos, 2 de los cuales eran varones. Ellos eran haraganes, pero aún así uno decidió salir del reino y buscar su suerte. Para ello, solo los varones recibían herencia, mas las 3 hijas ya tenían separadas sus dotes. El hijo se tomó la tercera parte de la herencia completa y salió fuera de Ardusaka. Luego de un tiempo, llegó a una planicie infestada de hermosas flores y árboles frutales. No estaba seguro si ese era un lugar real o no, mas aún así descansó allí. Al llegar la noche oyó carne. No, no oyó carne. Oyó algo tan fuerte que le hizo sentir temblor en todo su cuerpo. El olor a carne era muy fuerte, pero después de todo, abrió los ojos y se encontraba de nuevo solo en la planicie. Se dio cuenta que podría haber estado soñando desde hace buen tiempo. Se pellizcó y no sintió el dolor. Quiso respirar más y no olía las flores. Abrió los ojos por fin y se encontró amarrado a un palo. Estaba siendo comido. La gente se dio cuenta que la droga había pasado. Esta no era una persona normal, así que lo liberaron y lo dejaron a su suerte. La caravana con la que él iba había sido despojada de todo su lo de valor. No sirvió de nada protestar. Se fue en dirección al mar, pues siempre había querido verlo, pues siempre había estado rodeado de montañas. Nunca paró a mirar atrás. Hablaba con la poca gente que había. Sabía 3 idiomas, mas aún así no entendía ni la mitad de lo que le decían. Pero su corazón se había endurecido tanto que no le importaba ser mal visto. Y aunque veía belleza y fealdad en todo lo que le rodeaba, nunca dijo nada que no fuera para comer un poco o descansar tranquilo. Llegó a la zona costera de ese país. 3 países hay en medio del que él vivía como príncipe y en el que él ahora estaba. Por suerte no había guerras, pero aún así se podría decir que los crímenes para los extranjeros no eran tomados como cosa seria. Así que fue con un pescador y le pidió algo de comer. Él dijo: tú sabes, debes aprender a pescar tú mismo. Si pescas 5 peces en el día de hoy, te daré una caña buena y podrás ser mi discípulo por un tiempo hasta que te recuperes, pues tu cara no muestra que seas tan mal aprendiz. No lo dudó ni un segundo. Pescó 10 peces en el día. 2 de ellos eran raros, 3 eran grandes y 2 no eran comestibles. El joven príncipe no sabía que eso era de mal agüero, una suerte muy mala, pero aún así lo tomó como aprendiz y estuvo así 3 meses de nuestro tiempo actual, dado que ellos solamente veían las lunas, y aún así su llegada fue en luna llena, cosa que decía que esta persona iba a morir pronto. Los peces voladores no hablaban con él. Las personas le miraban y escapaban. Pero después de 2 semanas comenzó a entender el idioma mejor. Después de 3 semanas más, ya era alguien normal en la sociedad de esa costera. Se acordó de su familia y pensó que este lugar era mucho mejor. Pero aún así, no todo acaba bien, pues comienza una guerra entre 3 reinos poderosos contra el rey fatídicamente enfermo
que se encontraba en sus últimos momentos. El príncipe dijo: voy a casa, gracias Aka, buen padre, pero mi familia me necesita. El joven volvió y por la puerta trasera de los príncipes quiso entrar y encontró a 2 de sus hermanas que no lo reconocieron, pues estaba mucho más sereno, pero aún tenía esa mirada de que codiciaba más. Después de un rato se dieron cuenta de que sí era su hermano y fueron a verlo, a su padre. El padre decidió hacer una gran fiesta. Se le quitó toda la pena que tenía y estaba listo para la guerra. Viendo eso, los países que estaban ahí afuera no decidieron echar su suerte al mar, pues no iban a lograr nada con un príncipe nuevo y un rey con toda su fuerza. El joven disfrutó bastante la fiesta y pidió perdón de corazón con todas sus fuerzas, al decir que él no merecía nada de aquello, que por favor le deje emprender un viaje. Él quería pescar en las afueras, quería ser un pescador. El padre, enternecido por sus suaves palabras, dijo que sí, no te preocupes, no hay error contigo, mas aún así ya no eres un príncipe. Busca tu propio reino, lo harás bien. Despídete de tus hermanas, tu madre, tu hermano, y cuidado con él, que no te ha visto bien desde que llegaste. El hermano estaba furioso, pero después de un tiempo, antes de que partiera, se dio cuenta que era él con quien había pasado todos esos tiempos de soledad en el palacio. Le dijo: yo seré un gran rey, no te preocupes, mis hermanas serán buenas esposas para grandes personas, pero por favor, vuelve al menos 2 veces al año. Las personas comenzaron a creer que esto era un milagro. Comenzaron a decir muchas cosas sobre cómo el joven había descubierto la belleza de una dama mágica que le permitió volver sano y salvo en tiempos de guerra, de cómo había un gran templo en que él había descubierto por el camino, donde él había escrito su propia historia, por eso que nada iba en contra suya, pero todo terminaba en lo mismo. Él era alguien convertido, de ser un despilfarrador, un hijo pródigo, a una persona normal, callada, sensata, cosa que cambió cuando su mala estrella por fin le dio su último golpe. Iba a morir pescando con un grupo de 3 personas más en una pequeña balsa. Era una gran tormenta, pero las hadas del mar, los seres del aire, habían escuchado sus grandes proezas, y al ver que no era nada cierto, le dijeron: sea uno de los nuestros, podrás ser un príncipe acá. Dudo mucho que encuentres una tierra nueva para ser rey, pero si quieres pescar, eres uno de los nuestros. Come esto, y le dieron una alga roja. Eso era muy venenoso para los humanos, pero él ya no tenía nada que perder. Dijo: por favor, salven a mis amigos. Él comió, se lanzó al mar, y mucho tiempo después fue alguien conocido como el hijo de Poseidón. Por JDN y Ludo Juegos.